Actualmente hablar de Marvel es hablar en términos generales. La misma marca nos ha acostumbrado a hacerlo, a divisar sus producciones como un bloque sólido en lo que respecta a propósitos comerciales, con una fórmula ya conocida, redundante y extenuante, al igual que sus errores visuales y conveniencias narrativas que ya forman parte de su identidad, sumado a una construcción de mundo que en los últimos años se ha tornado cada vez más confusa para el público general, el cual no vive al pendiente de cada producto que sacan ambos estudios, además de forzado con la cuestión de la inclusión en los últimos años, el cual es una prioridad, dicho por el mismo Feige, pero que no han sabido ejecutarla de manera orgánica y apropiada. Asimismo, también manifestó que tenemos Marvel para rato, lo cual suena paradójico e irónico ante la actual situación de la marca, con sus últimas producciones siendo fracasos en taquilla y en visualizaciones por su mala calidad en una plataforma que no será rentable hasta dentro de unos años. Mientras tanto, sus realizadores salen a defender dicha calidad cuestionable y a culpar a las audiencias por poseer mentes pequeñas, pero sabiendo claramente que no serán del agrado general, introducen cameos o apariciones de otros personajes que sí son valorados por el público, o hacen anuncios de proyectos prometedores que, salvo por estos, no verías la película o la serie por ninguna otra razón, ni tendrías ansias algunas por ella, lo cual es el caso de The Marvels, un síntoma más de las problemáticas mencionadas. Es un hecho decir que un gran sector de la audiencia no tenía expectativas positivas para con esta película, y digo la gran mayoría en lugar de nadie porque no me gusta generalizar, y estos números, por bajos que sean, son un indicador de ello. Solo es cuestión de ver la reacción hacia sus avances, y es que el nuevo elenco no causaba interés en el público. Esto, junto al flojo desempeño visual, deterioraron en un par de años la confianza que alguna vez una década de éxitos había construido con el público. Pese a eso, siempre serán los paladines negacionistas que defienden a capa y espada este repertorio de fallas, con justificaciones como que esperamos mucho de una película de casi 300 millones de presupuesto, que debemos apagar el cerebro, que es Marvel así que no debemos pedir mucho. Producciones que con el presupuesto que manejan para cada una de ellas, los resultados finales son insultantes para la audiencia, a la cual se le culpa y se le recrimina su supuesta actitud discriminadora, si sus producciones inclusivas no son de su agrado. Una rutina puesta en práctica por casi todo estudio vigente para justificar sus obras fallidas. De eso hablo más a profundidad en este video. Gente de ese perfil existe y es nefasto, tan nefasto como lo es incluir a todo un grupo en un mismo saco. Personalmente no vi la primera entrega, pero sí sus críticas y resúmenes, los cuales me manifestaban que no me perdía de nada y que incluso su secuela no solo repetía sino hacía las cosas mucho peor. Lo que sí es un hecho es que tanto el personaje como la actriz no poseían una buena reputación por diversas razones. La cinta además sufrió retrasos, refilmaciones, cambios en el peso protagónico, el deslinde de su directora, una pésima proyección de prueba, la reacción negativa de sus avances y un pésimo inicio en recaudación. Todo esto junto a una huelga vigente hasta hace unos días al momento de grabar esto, los cuales prohibían la promoción de películas por parte de los actores, dieron como resultado promocionales absurdos y que claramente eran manotazos de ahogado, haciendo uso de los Vengadores clásicos para llamar la atención a quienes, por cierto, se les tiene pensado traer y hacer un reboot, además de un reemplazo del villano central. Para más información pueden leer este artículo. La destrucción de la inteligencia suprema a manos de Capitana Marvel en la primera cinta ha llevado a la raza Kree y a su planeta al declive. Debido a ello, una nueva líder se levantará y hará todo lo posible para revertirlo, haciendo uso de unas bandas cuánticas para abrir portales y transportar elementos de otros mundos. Capitana Marvel intentará impedirlo, junto a Capitana Rambeau y Miss Marvel. De estas dos nuevas adiciones, Kamala Khan es la que más destaca. Iman Vellani logra transmitir con naturalidad ese mismo carisma establecido en su serie, y logra repetir ese personaje agradable, pese a su nulo desarrollo en la cinta, ya sea relegada a su rol de fanática o personaje de apoyo, de relleno, incluso hasta el final de la película, en lugar de poseer un peso protagónico ecuánime a sus otros dos colegas, como lo indicaba cada promocional. Por el contrario, tanto a Rambeau como a Carol se les da un conflicto personal interesante, pero que es resuelto de manera expositiva y simple, sin haberse sentido como verdadero obstáculo que dificultaría su relación o su trabajo en equipo. Y es que el problema principal de la cinta, pero reiterativo en esta franquicia, es que está desperdiciada, posee ideas decentes que recaen en la superficialidad y en el mismo trato narrativo que se le ha dado a todas sus producciones. La principal, mas no la única. Las incoherencias y los malos efectos visuales están a la orden del día, pero a estas alturas creo que ya se les puede considerar como marca registrada de este universo. La cinta inicia de manera funcional y rápida, con un buen ritmo y una atmósfera musical que hace dinámica y enganchante sus secuencias de apertura, trasladando la identidad visual de la serie Miss Marvel. Creo que es lo poco rescatable a mi percepción de la cinta. Sus secuencias dinámicas, en especial las de acción, aunque como dije esto no es mérito propio de la cinta y tampoco estoy destacando este aspecto como una propuesta original, innovadora o transgresora en la historia del cine.
Pero frente a la mediocridad artística a la que estamos acostumbrados, principalmente de sus últimas producciones, estos ápices de creatividad y diferenciación son disfrutables y innombrables. Posterior a eso, la cinta decae y en lugar de seguir con esa identidad, la minimiza o la reduce. A esto se le suma el clásico antagonista genérico con motivaciones nada originales, pero con potencial, las cuales si se hubieran tomado el tiempo de desarrollarlas bien, hubiera resultado en algo cercano a Killmonger, pero termina en una versión paupérrima, olvidable, desaprovechada y de personalidad exagerada. Si ya de por sí era difícil tomársela en serio como una amenaza de peso por la diferencia numérica y por el largo historial de trato penoso del MCU hacia sus villanos, pues con la interpretación que se le imprime es imposible. De decisiones y expresiones cómicas en secuencias que supuestamente debieran ser serias, manifestando ese carácter plano hasta el final, incluso cuando tiene la oportunidad de evolucionar, trabajando con el trío protagónico que le ofrece su ayuda. En lugar de eso, prefiere morir con su complejo de salvadora y perdiéndose por milésima vez en la intrascendencia. Todo esto de manera conveniente, claro está, para no opacar ni robarle protagonismo a la verdadera heroína de la historia, cuya razón podemos suponer por qué. Esto resulta contradictorio con lo planteado en la misma cinta, no solo porque es la secuela de Capitana Marvel, sino porque a lo largo de su metraje se plantea una oportunidad de desarrollo para ella, quien no ha sabido medir sus actos supuestamente heroicos, perjudicando o lastimando, directo o indirectamente, a seres a los que supuestamente Carol Danvers está defendiendo. Todo esto apunta a que para el tercer acto el gran sacrificio le correspondería a ella, como su manera de enmendar las cosas y asegurando el bienestar del universo, mucho más sabiendo que no ha hecho algo verdaderamente a escala universal y que está en deuda con las expectativas que se le han adjudicado a ella desde antes de la primera cinta. Cada vez que puede, tanto en Endgame como aquí, se excusa con que estaba ocupada con otros asuntos planetarios, lo cual a estas alturas parece más una mentira y que en realidad estuvo de años sabáticos. Han pasado años después de lo sucedido en la primera cinta y el conflicto Kree vs Skrull sigue en pie. Por lo que tengo entendido, les prometió un nuevo hogar a los Skrulls, pero no cumplió con su palabra. Se nos planteó como el personaje más poderoso en su momento, pero nunca la vimos enfrentarse a algo que resultase un verdadero obstáculo o rival para su gran poder. No estuvo en la batalla contra Thanos y cuando apareció su participación resultó inútil. Y cuando pensamos que al fin podría redimirse, pues resulta que no. La propuesta visual inicia de manera decente con efectos visuales funcionales, nada que no se haya visto antes y de mejor manera en, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, pero es ensombrecida por su simpleza y por las numerosas incoherencias narrativas o secuencias que contrastan con el tono de la cinta. Los escenarios no poseen el nivel de calidad o de incomodidad cual vaya inquietante, como en She-Hulk o Thor Amor y Risas, pero tomando en cuenta el alto presupuesto de 250 millones, por lo que nos han dicho, resulta en una puesta en escena paupérrima y que demerita la razón de pagar una entrada para verla. Doom Parte 1 costó mucho menos y se siente como una verdadera experiencia audiovisual. Algunas escenas son llamativas y apreciables, pero nada deslumbrantes o diferenciales en este universo. Toda pizca distintiva y esperanzadora culminó con el último trabajo de James Gunn. Es el mismo caso con su construcción de universo, del cual tratan de venderte, en papel, la idea de un conflicto a escala universal y con millones de vidas en el riesgo, no al nivel de Infinity War o Endgame, pero sí como algo que afectará a varias razas. Pero en la práctica no es así. No se siente así, y termina mostrándonos únicamente una ciudad pequeña, con un par de edificaciones y grupos de personas y con un pésimo CGI de fondo, al momento de visitar esos otros planetas. Por ende no se siente ese riesgo a gran escala. Sé que el cine se trata de impresiones, no esperaba un documental de cada uno de los planetas, y es el riesgo que las franquicias ambientadas en el espacio corren al plantear su conflicto a nivel galáctico o universal, y a lo mucho te muestran un par de planetas, pero hay formas de disimular este problema y hacer una mejor labor en la construcción espacial, como es el caso de una vez más, Doom. Es un caso más cercano al de Black Adam, del cual hablé en un video, pues sufrí el mismo problema al hablar de Kahndaq, país en donde sucede la historia, como una nación oprimida y a lo mucho que se dignaba mostrarnos la cinta era una bahía, un par de calles y la gente caminando por ahí, lo cual se resalta más para el tercer acto. En conclusión, The Marvel resulta en una producción desperdiciada, genérica, intrascendente, más de lo mismo. A estas alturas no sabría decir si eso la hace peor por redundar en lo mismo o simplemente tomarla como una producción más que olvidarás para el fin de semana. A diferencia de otros, no creo que sea la peor película de Marvel como algunos en la plataforma ya la han declarado ya convencidos, pero vaya que hay razones para tildarla como tal, junto con Quantumania y Thor Amor y Risas. A estas alturas su único valor podría estar en que se convierta en el punto clímax o bisagra para que Marvel y Disney cambien su rumbo y empiecen a hacer las cosas bien, si es que quieren rentabilidad, claro está. A estas alturas es mucho más interesante la novela externa y cómo los números rojos en sus cuentas bancarias les hacen replantearse a los estudios sus planes que desde su concepción eran fracasos anunciados. La prioridad de saturación de contenido por sobre narrativas de calidad, forzando sobre la mesa proyectos que nadie pidió, sobre personajes que a muy pocos agradó. Guardianes de la Galaxia fue una notable excepción, pero más por la identidad propia de su director que por cualquier otro motivo, pues en manos de otro realizador hubiera resultado en un fenómeno, y no en el buen sentido, un punto negro en medio de una secuencia de
éxitos cinemáticos, sea por clickbait o por verdadera convicción. Algunos en la plataforma ya hacen uso del término decadencia, como si una empresa con más de 100 años fuera a morir en esta década, o dejar de exprimir a un estudio al que tanto dinero le invirtió en su compra. Se les olvida que Deadpool 3, Secret Wars o la siguiente cinta de los Vengadores están a la vuelta de la esquina, y esas claramente van a tener un gran público. Y por más que, como fan de DC, me encantaría ver caer a su competencia, es difícil, por lo que considero que el término apropiado es crisis. Si es momentáneo y lleva una verdadera decadencia, eso depende de ellos. Lo de la decadencia es inevitable, y llegará un punto en que verdaderamente al público le dejará de importar este subgénero. Pero no es ahora, quizá en unos años, no lo sé. Solo es cuestión de ver.